Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. En esta ocasión hablo con el doctor José Hernández Poveda, neurocirujano reconvertido en médico especialista en longevidad, es fundador y director de las clínicas Age Reversal y autor del libro Envejecer es opcional. He hablado muchas veces de longevidad en el podcast y en este episodio quería hacer algo distinto, que es profundizar mucho más en los marcadores concretos que tiene sentido revisar y en muchos casos especificar los niveles óptimos. Hablamos de marcadores de sangre, de tecnologías más novedosas como los monitores continuos de glucosa, pruebas funcionales, resonancias magnéticas de cuerpo completo y mucho más. Vemos también por qué más información no siempre es mejor, sobre todo si no sabemos cómo interpretarla. Y, por ejemplo, muchas personas se obsesionan con mantener niveles planos de glucosa en sangre al llevar un monitor continuo, pero los picos de glucosa no son malos de por sí si están justificados por lo que hemos comido, porque hemos hecho ejercicio intenso, o veremos que las resonancias magnéticas de cuerpo completo, aunque son útiles, como explicará José, también generan muchos falsos positivos y hay que tener cuidado a la hora de interpretar la información que nos dan. En definitiva, creo que es una charla fascinante para todas las personas interesadas en optimizar su salud con este enfoque que se llama ahora Medicina 3.0, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista, dos mensajes rápidos. El primero es que se abren de nuevo las puertas de nuestro curso Vida Inteligente, Inteligencia Artificial para la Vida Real, con más de 10 clases donde mostramos cómo usar la inteligencia artificial para mejorar la productividad en el trabajo, para planificar las finanzas personales, planificar los viajes, para mejorar la gestión del conocimiento, para aprender de manera más efectiva sobre cualquier tema. Y como gran novedad de este año, mostramos cómo usar los agentes de IA, quizás el mayor salto de los últimos meses, con herramientas como Cloud Cowork, Codex, Antigravity y otras. Así que si quieres aprender IA durante el verano, ahora es el momento, y además de poder acceder ya a todas las clases grabadas, haremos clases trimestrales de actualización en directo en julio, septiembre y diciembre para contarte las novedades principales de este campo y sobre todo cómo aprovecharlas en el día a día. Tienes toda la información en vidainteligente.net/curso, repito, vidainteligente.net/curso, y dejo también el enlace en las notas del episodio. Y te recuerdo también que Coffee Café ofrece cafés de especialidad de distintas partes del mundo. El café tiene muchos beneficios para la salud y estos beneficios son mayores si el café es de calidad. Generalmente asumimos que los beneficios del café vienen por todos los polifenoles estudiados que aportan, y esto en gran medida es cierto, pero hay otros mecanismos y, por ejemplo, en un estudio cruzado reciente se vio que los días que los participantes tomaban café caminaban de media 1000 pasos adicionales al día de manera inconsciente. En deportistas sabemos que la cafeína mejora el rendimiento al reducir la percepción de fatiga y podría ocurrir lo mismo en población general. Nuestro cerebro se resiste al movimiento, no quiere gastar energía y parece que la cafeína reduce esta resistencia y hace que nos movamos más sin ni siquiera darnos cuenta, lo cual podría ser un mecanismo de actuación adicional a los ya conocidos. Pero en resumen, si quieres un buen café, puedes ir a coffeecafe.com, deletreo KOFICAFE.com, y tendrás un descuento del 10% con el código FR10. Y ahora sí, damos la bienvenida al doctor José Hernández Poveda. Bienvenido al podcast, José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcos. Encantado de estar aquí contigo. Seguro que vamos a tener una conversación súper interesante. Seguro, porque es un tema que nos apasiona a los dos, ¿no? Que es el tema de la longevidad. Y como introducción, a modo de contexto, hablas en tu libro de la evolución de la medicina, desde esa medicina 1.0, ¿no? En sus orígenes, esa medicina más primitiva, a la 2.0, que sería la medicina actual, ¿no? que ha salvado muchas vidas, por supuesto, ha sido clave en el aumento de la esperanza de vida, pero que tiene limitaciones, se queda corta en muchos aspectos, y tú te has sumado a la llamada medicina 3.0. Cuéntanos un poco más sobre esta evolución y el cambio de paradigma que supone esta versión 3.0 de la medicina. Claro, esta evolución viene simplemente de pensar de dónde se saca la información que utilizamos para ejercer la medicina. La medicina 1.0, esa medicina prehistórica, estaba basada básicamente en creencias, en la religión, en los espíritus del bosque, en tus antepasados, en tu comportamiento, y lo que nos pasaba era básicamente un castigo. Era simplemente, bueno, como has hecho enfadar a los dioses, pues los dioses, como castigo, he hecho que tengas esta enfermedad, que sufras, que tengas dolor, o que en último caso que fallezcas. Y por lo tanto todos los tratamientos iban orientados a esa línea. Eran ritos religiosos, chamánicos. Pero también había mucha observación, ¿no? O sea, había mucha prueba y error, y gracias a eso también descubrieron medicinas reales, ¿no? O sea, sobre todo en plantas que la ciencia después validó. A veces acertaban. Por eso. De hecho, muchas de las medicinas que utilizamos hoy en día vienen de esa época, ¿no? Por ejemplo, hay una planta muy famosa que se llama la artemisina, que crece en el Amazonas, que lo utilizan los indígenas para tratar la fiebre.
y de allí salen ahora los principales fármacos que se utilizan para tratar la malaria. ¿Por qué? Porque en la selva, pues una de las principales causas de fiebre es la malaria. Y la planta de la artemisina tiene un compuesto que se llama artesunato, que se utiliza hoy como la primera línea de tratamiento contra la malaria. Entonces, a veces acertaban, pero esos aciertos venían más de la suerte, de la observación, y como era lógico, gran parte de las cosas que hacían o no servían para nada o incluso podrían ser contraproducentes. Y no nos olvidemos del efecto placebo, ¿no? De que esos rituales chamánicos o invocaciones a los dioses o lo que se hiciera, ¿no? en esas épocas anteriores nos beneficiaba por efecto placebo. Sabemos que si sentimos que nos están haciendo algo, pues vamos a sentir menos dolor, vamos a recuperarnos antes. Así que, bueno, digamos que esa medicina 1.0 era sobre todo una mezcla de supersticiones más algunas plantas que íbamos descubriendo, más efecto placebo, ¿no? Correcto. Luego vino la medicina 2.0, que es el triunfo del método científico. La aparición de la ciencia y decir, oye, las cosas ocurren por un motivo, el descubrimiento del microscopio y de que existe un mundo microscópico que nos afecta, de bacterias, de virus, que son en gran parte las causas de estas enfermedades, o la experimentación en biología y en medicina que nos permitió decir, oye, cuando estos parámetros están alterados pasa esto, cuando tomamos un antibiótico puede pasar esto. Y aquí básicamente lo que cambió el mundo fue la cirugía, la anestesia, la esterilidad, la higiene del agua, los antibióticos y las vacunas. Con esto, pues hemos ganado una cantidad de años asombrosa y lo vemos en la evolución de la esperanza de vida de la humanidad. El 99.9% de la historia de la humanidad hemos tenido una esperanza de vida alrededor de 40 años. La mortalidad infantil y neonatal era salvaje, ¿no? Hasta 3 de cada 10 niños podían fallecer en los primeros meses después del nacimiento. Entonces eso nos bajaba mucho la esperanza de vida y en tan solo 150 años la hemos duplicado. Entonces ese es el gran triunfo de la medicina tradicional, que viene del ensayo clínico aleatorizado, que es esa herramienta en medicina que nos permite saber la causa de algo. Es decir, esta es la causa de este problema y si aplicamos esta solución vamos a obtener este resultado y nos permite saberlo con certeza. El problema de los ensayos clínicos aleatorizados es que son excelentes para problemas agudos, para si tengo esta infección, tomo este antibiótico y en 2 semanas estoy curado, es fenomenal. Te permite saber cosas a corto tiempo de manera excepcional. Pero cuando intentamos aplicarlos a enfermedades que son mucho más diferidas en el tiempo, como puede ser el Alzheimer o la enfermedad cardiovascular o el desarrollo de un cáncer, no son tan eficientes porque por temas logísticos es casi imposible hacer un seguimiento de un paciente o de un grupo muy grande de pacientes durante 30 años y ver qué ocurre con su salud. Entonces allí es donde ha presentado grandes limitaciones y por eso decimos que la medicina 2.0 es fantástica para el tratamiento de las enfermedades agudas, para los problemas que ponen en peligro tu vida hoy y que necesitas ir a un hospital y que te salven la vida. Probablemente ni tú ni yo estaríamos aquí si esa medicina no existiera, pero tiene estas limitaciones importantes a nivel de lo que podemos prevenir en el futuro. Y justamente ese ha sido uno de los problemas que trajo la medicina 2.0, la medicina tradicional, que como ahora vivimos más, pues ahora nos enfermamos de otras cosas. Y las causas de muerte son muy diferentes a las que eran hace 100 años, donde eran principalmente infecciones, traumatismos, cirugías. Ahora es raro que alguien se muera por una de estas causas y las causas de muerte tradicionales suelen ser infartos, cáncer, Alzheimer, enfermedades metabólicas. Entonces aquí, como la causa de muerte y los motivos por los que nos enfermamos han cambiado tanto, pues también tenemos que modificar el abordaje de la medicina. Y esto es justamente lo que estamos intentando hacer con esta medicina 3.0 o medicina de la longevidad. Que, repito, no queremos sustituir a la medicina tradicional, sino darle una herramienta adicional para este nuevo tipo de problemas que nos estamos enfrentando ahora. La medicina 3.0 en lo que se basa es principalmente en obsesionarnos casi con detectar los problemas antes de que aparezcan. En qué marcadores podemos detectar en tu cuerpo hoy que nos dicen que es probable que enferme en el futuro y que los podamos cambiar. No simplemente decirte, oye, te va a pasar todo esto que es muy malo, sino si actuamos a tiempo podemos revertir gran parte de ese daño, evitar que las enfermedades aparezcan o detectarlas a tiempo. Ese sería el abordaje principal y una de las cosas que buscamos conseguir es que los contactos con la medicina tradicional, cada vez que te enfermas, te pones malo y tienes que ir al hospital a que te salven la vida,
ocurran más tarde en la vida o que sean menos frecuentes o que el sistema de tu cuerpo esté preparado para responder a esos problemas de una mejor forma. O sea, es una medicina que se intenta adelantar mucho más a los problemas, ¿no? Sí, es cambiar ese concepto de voy al médico porque estoy enfermo y que voy al médico porque no me quiero enfermar. Claro, que por supuesto que la medicina 2.0 tiene también una parte más preventiva, ¿no? Con cribados, controles, etcétera, pero digamos que la medicina 3.0 aumenta mucho, de manera, como decías, casi obsesiva, ¿no? Las cosas que propone medir y también con más tecnología mejora la interpretación de toda esa información, ¿no? Y con el objetivo, como decías, de adelantarnos a los problemas, y es justo a lo que quiero dedicar el resto de la charla, a hablar de estos marcadores, pero antes de entrar en detalles, cuéntanos cómo ves así a nivel más macro la diferencia entre estos dos modelos, cómo gestionan estos marcadores. Aquí hay muchos aspectos, ¿no? Entonces, lo primero es el cambio de cómo observamos los biomarcadores. En medicina tradicional, yo estudié en la carrera, nos enseñaban a detectar biomarcadores de enfermedad, ¿no? Si esto está alterado, entonces esta persona tiene esta enfermedad. Y utilizamos muchas veces los famosos puntos de corte, ¿no? Si tu hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5, eres diabético. Si está en 6.4, ya no eres diabético. Y la realidad es que el cuerpo no funciona así. Esos son, digamos, objetivos irreales que nos hemos planteado nosotros para definir cuándo alguien está enfermo y cuándo no lo está, pero estarás de acuerdo conmigo que alguien que tiene 6.4 está igual de enfermo que alguien que tiene 6.5. Y es más bien un espectro en el cual vamos avanzando a lo largo de la vida y que si actuamos cuando la hemoglobina está en 5.5, pues los resultados van a ser infinitamente mejores. No necesitamos esperar a que seas diabético para tratar la diabetes. Eso es justamente uno de los cambios, y es que estos rangos de normalidad que se utilizan en medicina tradicional están diseñados para detectar enfermedad. Pero es que nuestro cuerpo no funciona así. Podemos detectar los cambios precursores de la enfermedad y actuar para que no te enfermes. Entonces, eso sería lo primero, porque estos rangos de normalidad en el laboratorio en gran parte están definidos por la población. Cuando un laboratorio te dice que tus resultados son normales, en la mayoría de los casos lo que están haciendo es evalúan a 1 millón de personas y calculan dónde está la mayoría de esas personas. Y donde está el 90% de las personas se considera normal. Si estás en los extremos, tanto el 10% superior como el 10% inferior, pues te dicen, bueno, esto es un rango de enfermedad. Pero no son rangos que estén optimizados para decir en dónde funciona mejor tu biología. Entonces, por eso en medicina de longevidad cambiamos los rangos, no en base a dónde está la mayoría de las personas, sino dónde va a funcionar mejor tu cuerpo. De hecho, si no recuerdo mal, se consideran 2 desviaciones estándar como normalidad en los marcadores, por lo que se considera normal al 95% de la gente, no al 90%, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, te estás comparando con población general que no destaca por sus buenos hábitos. Y si considerásemos valores normales en población, vamos a decir, deportista o con buenos hábitos, pues esa curva estaría desplazada hacia la derecha, hacia la izquierda o más concentrada en el medio, pero exactamente, en la práctica, al usar el comparador de población general, pues estás comparando con una biología que no está optimizada, claro. Una biología que no está optimizada. Entonces eso hace que el punto central de esa distribución normal no esté en el punto óptimo, está siempre desplazado un poco hacia los problemas que tiene la población. Por ejemplo, la más típica de todas es la vitamina D. Vivimos en todo el hemisferio norte, en donde se hacen la mayoría de los estudios, hay una incidencia de los rayos solares que no es perpendicular, y eso hace que independientemente que sea verano o sea invierno, tengamos niveles disminuidos de vitamina D. Y si medimos la normalidad, pues siempre nos va a decir que es normal tener niveles de vitamina D muy bajos, porque la gente normalmente tiene déficit de vitamina D, y eso no significa que tu cuerpo funcione bien con ese nivel de vitamina D. Sí, también es verdad que la medicina 2.0 pues tiene que trabajar bajo ciertos parámetros de economía, ¿no? Sobre todo los sistemas públicos, y si redujese mucho el rango de normalidad, pues habría muchas más personas clasificadas como enfermas, entre comillas, y por tanto tendrían que ser tratadas. Cuando desde el punto de vista médico 2.0 no están tan mal, ¿no? Y al hacer eso, al intervenir a muchas más personas, quitaríamos recursos de personas que están realmente mal, ¿no? Entonces, como digo, a nivel poblacional, pues tiene sentido este modelo 2.0, pero a nivel individual, pues queremos obviamente que esta medicina 3.0 se adelante a los problemas y no busque solo que estemos en parámetros normales, sino óptimos, ¿no? Exactamente, y así es como vamos a tratar todos los biomarcadores de los que vamos a hablar ahora, como por ejemplo, para mí uno de los marcadores más importantes a todos los niveles son los marcadores del metabolismo. Que clásicamente, cuando tú vas a
a tu consulta médica tradicional, al médico de cabecera o a la revisión de la empresa, te hacen tus niveles de glucosa, ¿vale? Te hacen una glucosa en ayuno y en base a eso te clasifican si tienes riesgo metabólico o no tienes riesgo. Y es que esa, de todas las mediciones metabólicas, es la peor, es la que tiene menos utilidad, es la más barata, y por eso es la que más se utiliza, y nos permite detectar a personas que están enfermas, pero no nos permite detectar todo lo que está ocurriendo en medio. Porque cuando la elevación de la glucosa en ayunos es el último paso de la cadena de eventos metabólicos que ocurren para desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, estamos evaluando el peor marcador y el más tardío para decirle a alguien que tiene un problema. Justo iba a decir eso, no sé si la glucosa es el peor indicador, pero es muy tardío y mucho antes de que se produzcan desregulaciones en la glucosa, se producen desregulaciones de la insulina, ¿no? Elevaciones importantes y por tanto, mirar la insulina nos permite identificar el problema mucho antes. Correcto. Sí, la glucosa en ayunos es una foto de un momento exacto en el tiempo que te tomas, pero el 99% de la información de lo que está ocurriendo durante el resto del día es completamente oscuro. No sabemos nada de lo que está ocurriendo, solo sabemos el nivel de glucosa en ese momento exacto en el que te han sacado la sangre. Luego, el otro marcador que se utiliza bastante es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es la cantidad de moléculas de glucosas que se han pegado a la hemoglobina, que es la proteína que transporta normalmente el oxígeno en la sangre, y eso depende de los niveles de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Los últimos 3 meses porque un eritrocito, los glóbulos rojos, tienen una vida media de 3 meses. Cada 3 meses los cambiamos por completo, entonces los podemos utilizar más o menos como una media de lo que ha pasado en nuestro cuerpo en los últimos 3 meses. Es un marcador que ciertamente nos aporta mucha más información porque ya nos está diciendo la media de los últimos 3 meses, pero también se está dejando mucha información en el medio porque estamos sacando un solo número para cuantificar todo lo que ocurre durante esos 3 meses en completo y no sabemos cuántos picos, cuántos valles, cómo es tu respuesta a cada alimento que comes. Y allí entra otro marcador muy interesante que ya se utiliza muy poco, que solo se utiliza normalmente en personas que ya tienen una enfermedad metabólica, que es los niveles de insulina, ¿no? La insulina es esa hormona que es el regulador maestro de nuestro metabolismo y está en una guerra constante con nuestros niveles de glucosa. Cada vez que nosotros consumimos carbohidratos y se produce un aumento de glucosa, el páncreas lo detecta y secreta insulina para guardar esa energía en las células, principalmente en el músculo y en la grasa. ¿Qué ocurre? Que si nuestras células ya están llenas de energía, ya sea porque consumimos demasiadas calorías o porque gastamos muy pocas en el ejercicio, ya tanto el músculo como la grasa están saturados de energía y no quieren aceptar esa glucosa. Entonces, por lo tanto, no responden a la insulina. La respuesta del cuerpo es aumentar aún más los niveles de insulina para obligar a las células a que abran las compuertas y absorban esa cantidad de energía. Y es una guerra constante que va aumentando constantemente, donde si no hacemos nada al respecto, cada vez hay más insulina, más resistencia, más insulina, más resistencia, y eso es lo que acaba convirtiéndonos en diabéticos. Entonces, si somos capaces de medir nuestros niveles de insulina, pues lógicamente ya sabemos cuánto esfuerzo está haciendo nuestro cuerpo para obligar a las células a aceptar esa glucosa. Entonces, de esta forma, podemos actuar mucho tiempo antes, porque un nivel de insulina de 8 se considera normal, pero sí me habla a mí de que tu cuerpo está teniendo que hacer un esfuerzo adicional para guardar esos niveles de insulina y aunque hoy no estás enfermo, probablemente si no hacemos nada, en el futuro lo vas a estar. Y además, si conoces tu glucosa y tu insulina, puedes calcular el OMA-IR, que Correcto. En el fondo es tu sensibilidad a la insulina, ¿no? O cómo respondes a la carga de carbohidratos de glucosa. Correcto, sí, es una forma muy fácil de medirlo con una fórmula muy sencilla, creo que es glucosa por insulina entre 405 y dependiendo de eso, si te da más de 3, ya tienes una resistencia a la insulina muy establecida y entre 1 y 3, más o menos intermedio y por debajo de 1, consideramos que está bastante bien. Pero más allá de eso, a mí mi herramienta predilecta y la que más me gusta utilizar es la monitorización continua de glucosa. Es una herramienta que no se utiliza prácticamente nunca en medicina tradicional, de hecho, solo está aprobada para diabéticos y cuando yo creo que todas las personas al menos una vez en su vida deberían colocarse un sensor de monitorización continua de glucosa, porque esto es lo que nos permite ver realmente cuál es nuestra tolerancia a los hidratos de carbono, que es algo que varía en la vida dependiendo de nuestra masa muscular, nuestro nivel de entrenamiento y nuestra alimentación, y te permite ver cómo responde tu cuerpo a cada uno de los alimentos que estás comiendo. Si la glucosa en ayunos es una foto de un momento exacto del día, la monitorización continua es un vídeo
de 15 días consecutivos donde no se te escapa ni un solo dato de información. Y muchas veces nos llevamos sorpresas cuando lo utilizamos, justamente porque las recomendaciones nutricionales todos solemos seguir son recomendaciones poblacionales que funcionan para la mayoría de las personas. Sí, los arándanos y los frutos del bosque son la mejor fruta porque tienen una baja carga glucémica y tienen antioxidantes y bla, bla, bla. Pero eso no es la verdad para todo el mundo. Y lo vemos constantemente. Tengo pacientes que llevan toda la vida comiendo arándanos y tienen resistencia a la insulina, y cuando les medimos vemos que tienen un pico salvaje en respuesta a los arándanos. Y eso es porque nuestra genética y nuestro cuerpo es diferente en todos los casos. Y a lo mejor tienen unas disacaridasas diferentes que absorben la glucosa más rápida de esa fruta y a lo mejor de la patata no. Entonces esto te permite decir, vale, estas son las recomendaciones globales, pero ¿cómo las adapto a mí? ¿Cómo responde mi cuerpo a cada una de estas fuentes de hidratos? ¿Cuál es mi límite de hidratos? ¿Cuándo tengo picos de insulina? ¿Cuándo tengo picos de glucosa? Y te permite individualizar la nutrición a tu cuerpo y dejar de utilizar las pautas poblacionales. Sí, yo creo que son una herramienta útil, interesante, pero también pueden ser peligrosos si no cuentas con un buen profesional que te ayude a interpretarlos, ¿no? Porque, o sea, mucha gente piensa que ver un pico de 150 después de comer una fruta o unos arándanos es malo para la salud, cuando es una respuesta fisiológica totalmente normal. Y veo a mucha gente cogiendo miedo a alimentos por eso, ¿no? O sea, imagina tener miedo a los arándanos porque te suben la glucosa. No tiene sentido, salvo para casos muy, muy particulares. Y si no tienes ese conocimiento, esa capacidad de interpretar los datos, pues puedes considerar como patológico algo que es totalmente normal y saludable. Sí, sin duda. El cuerpo es muy complejo y los sistemas biológicos están llenos de ruido y de variables que no controlamos, incluso el sueño. Y si te has puesto alguna vez un monitor de glucosa, te habrás dado cuenta que el día que duermes mal, tus niveles de glucosa están muy por encima y eso puede estar afectando, o el movimiento, ¿no? Si yo siempre le digo a los pacientes, oye, prueba, cómete un helado y te quedas en el sofá, y el día siguiente te comes el mismo helado y te vas a caminar y ya verás cuál es la diferencia. Entonces allí también puedes diseñar estrategias para decir, oye, pues el día que me quiero dar un gusto y tener un exceso de hidratos, pues igual lo puedo compensar haciendo un poco de movimiento, que no tiene que ser nada muy excesivo. Con un movimiento muy leve eres capaz de absorber toda esa glucosa mucho más rápido. Sí, o sea, mi mensaje va por ahí, ¿no? Pero, o sea, mucha gente, para evitar que la fruta le suba la glucosa, por ejemplo, pues le añade, no sé, crema de cacahuete, se mete 200 calorías más que no necesita y sí, aplana la curva, pero eso no es mejor, sobre todo si tiene sobrepeso, ¿no? Claro, terrible. Entonces, en general, como decía, más información solo es mejor si sabemos interpretarla, y esto aplica a muchos otros tests, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero, por ejemplo, en la medicina 3.0 veo a veces pruebas caras que no están realmente justificadas con la evidencia científica actual, ¿no? Y quizás en unos años miremos atrás y digamos, oye, pues nos equivocamos, o la medicina 2.0 tenía razón en no mirar esto, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, el proceso también es ese, ¿no? Ir aprendiendo, y lo que es cierto es que hay estudios que indican que entre que descubrimos algo o que se comprueba algo en la salud y eso se implementa en los protocolos médicos generales, pasan entre 15 y 20 años, ¿no? Y creo que la idea de esta medicina 3.0 es recortar eso, que si hoy conocemos algo, si hoy se demuestra algo, pues que se pueda empezar a aplicar mañana y no dentro de 15 años. Sí, exactamente. Y por supuesto que todos estos datos requieren de un profesional que entienda lo que está pasando, que pueda ajustarlo a tu situación individual. Y para mí una de las cosas más importantes como médico y como científico en general es que aquí no estamos defendiendo ideas, ¿no? Aquí somos científicos, y si una idea que hoy tenemos y pensamos que puede ayudar y mañana hay evidencia de que es lo contrario, pues tener la suficiente autocrítica de poder decir, oye, yo me he equivocado y ahora parece que la evidencia indica en este sentido. Y al final es defender la evidencia científica y defender el conocimiento en pro de la salud de las personas. No casarte con una idea y decir, bueno, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que a mí me enseñaron y por lo tanto es lo que voy a hacer toda la vida. Claro. Y a ver, yo creo que hay pocos casos donde antes se pensaba que era una cosa y ahora es justo la contraria, ¿no? O sea, más bien es un proceso de ir haciendo ajustes, de ir entendiendo mejor. Y, por ejemplo, hablábamos ahora de marcadores metabólicos que influyen también en la salud cardiovascular. Y en este sentido, antes se le daba mucha importancia al colesterol como marcador global. Después nos dimos cuenta de que, bueno, el colesterol total no era tan importante y que el LDL es un mejor indicador. Y hoy, como explicas en tu libro, pues tiene más sentido centrarnos en el ApoB y también en el LPA. Sí. Cuéntanos por qué y qué aportan respecto a esos marcadores más tradicionales. Sí, pues mira, el ApoB para mí es el mejor predictor de riesgo cardiovascular. Yo creo que aquí conviene hacer un matiz,
porque es una lucha constante que tengo en mi labor del día a día, en los pacientes que vienen a verme, en los comentarios de redes sociales, de todos los niveles, porque hay muchísimas personas que se están dedicando a esparcir información diciendo que tener el colesterol alto es lo mejor que te puede pasar, que esto es una conspiración de los médicos con las farmacéuticas que siguen bajando los niveles de colesterol y que realmente lo mejor que puedes hacer es intentar tener tu colesterol más alto porque es muy importante para el cerebro, para las hormonas, que es cierto, pero hay tantos matices que se quedan en el camino, que son personas que no tienen formación médica y que están simplificando excesivamente, dejándose la información más importante por fuera. Entonces, para mí lo primero es dejar bien claro que tener marcadores lipídicos, colesterol LDL, ApoB, lipoproteína A elevados es un predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular, infartos, ictus isquémico, enfermedad renal crónica, y cuanto más bajo lo tengamos, podemos garantizar que menor es tu riesgo de tener un infarto o un problema cardiovascular en el futuro. Y luego, pues ya hablando específicamente del ApoB, pues el ApoB, para todas las personas que nos escuchan y se lo pueden comprender de una manera más fácil, lo que tenemos que entender es que las grasas, en general, no pueden viajar de forma libre dentro de nuestra sangre. Tanto el colesterol, los triglicéridos, nuestra sangre es principalmente agua, y si, como sabemos, el agua y la grasa no se mezclan, entonces si tuviésemos esas gotitas de grasa dispersas en nuestra sangre, produciría muchos problemas en la circulación. Entonces, por eso la evolución ha desarrollado transportadores de grasas que se llaman lipoproteínas. Son proteínas que son como autobuses que transportan las diferentes grasas, el colesterol o los triglicéridos. Y el ApoB es justamente uno de estas diferentes lipoproteínas que tenemos en la sangre y que cuando se mezcla una partícula de ApoB con unas moléculas de colesterol es lo que llamamos LDL. Entonces, el LDL en cierta parte incluye el ApoB, pero el ApoB es el mejor marcador porque el ApoB es exactamente el número de partículas que tenemos en la sangre que tienen la capacidad de penetrar la pared arterial, quedarse depositadas, producir placas de ateroma y, por lo tanto, lo que nos aumenta el riesgo de tener una obstrucción y el riesgo cardiovascular. Entonces, el ApoB es ese transportador que está llevando el colesterol en la sangre y lo que nos mide es cuántas partículas que nos pueden hacer daño tenemos en la sangre. Lógicamente, cuantas menos tengamos, mejor. O sea, por complementar lo que dices, para que se entienda bien, el LDL que aparece en las analíticas se refiere al colesterol LDL total, que además es calculado, pero bueno, y este es el LDL-C, pero no nos dice cuántas partículas LDL hay, que es lo realmente importante, y sería el LDL-P, y son estas partículas las que pueden iniciar la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y el ApoB sí sería un reflejo de este número de partículas. Y, por supuesto, hay alta correlación entre el LDL total y el ApoB. O sea, no es que el LDL tradicional no sirva para nada, pero hay mucha gente donde hay discordancia, ¿no? Que pueden tener el LDL-C alto y el ApoB bajo y serían en realidad de bajo riesgo, o al revés, y por eso es mucho mejor conocer el ApoB. Correcto, y eso puede depender mucho también de los niveles de triglicéridos, que son otro tipo de grasas, y el ApoB también transporta triglicéridos. Entonces, si tenemos triglicéridos muy altos, hay que hacer más autobuses para poder transportar todas esas partículas de grasa, y eso es una situación en la que podemos tener un LDL normal o tirando abajo con un ApoB mucho más elevado. Entonces, no solo importa el colesterol, por eso el ApoB es una medición que nos aporta más información de lo que realmente puede estar pasando. ¿Y qué valores serían aquí normales, o mejor dicho, óptimos? Bueno, aquí hay todavía controversia y te digo, objetivamente, yo sé que yo soy bastante agresivo. Soy más agresivo que la mayoría de los médicos. Hay ya varios cardiólogos que están de acuerdo conmigo y para mí un nivel óptimo de ApoB es entre 30 y 50. Muy bajo. Que es bastante agresivo, pero esto es un punto que entiendo que hay personas que pueden 80 se puede tomar como un número aceptable en muchas personas. Siempre lo individualizamos dependiendo del riesgo de cada persona y luego te digo cómo lo podemos calcular, pero esto es algo probabilístico y es algo que ya se ha estudiado incluso en niños y en fetos, porque el desarrollo de la enfermedad cardiovascular no es algo que ocurra en 5, en 10 o en 15 años. Es algo que ocurre a lo largo de toda la vida, desde 30, 40, 50 años, y las herramientas que tenemos ahora para predecir están todos basados como máximo a 15 años. Entonces, si yo te digo, oye, yo sé que si tienes un nivel de ApoB de 80 en 15 años tienes un riesgo muy bajo, pero no te puedo garantizar que en 40 años tengas un riesgo muy bajo. Entonces, sin lugar a duda, tenerlo más bajo disminuye aún más ese riesgo. Y eso lo vemos desde
estudios que se han hecho en niños. De hecho, en niños los niveles de ApoB suelen estar entre 30 y 50 y funcionan a la perfección. Es la etapa de desarrollo del cerebro, es la etapa donde producen más hormonas y eso no afecta para nada la producción de todas las sustancias que tienen que hacer. Y esto viene porque el colesterol que tenemos en la sangre no representa ni un 20% del colesterol total de nuestro cuerpo. Cada célula tiene capacidad de sintetizar colesterol. Cada una de las glándulas del cuerpo que producen hormonas que utilizan colesterol tienen la capacidad de producir su propio colesterol, y en el cerebro es tan importante el colesterol que tiene un sistema completamente aparte, el sistema del ApoE. Todo el cerebro que se utiliza, todo el colesterol que se utiliza en el cerebro se produce en el cerebro. De hecho, no hay transporte entre el colesterol de la sangre y el cerebro. Y es tanto así que cuando este sistema del ApoE falla es el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer. Entonces, ese concepto de no, si tengo el colesterol bajo, mi cerebro no va a funcionar bien, no tiene nada que ver con cómo funciona en realidad la biología humana. Entonces decías que cifras de hasta 80 te parecen aceptables, pero habría que ajustarlo en función del riesgo, ¿no? Y, por ejemplo, dos personas con 100 o 110 de ApoB, que para la mayoría de los médicos sería poco preocupante, pues en la práctica tendría un riesgo distinto en función de otros parámetros, ¿no? O sea, si tu ApoB es 100, pero tienes buena salud metabólica, tienes buena sensibilidad a la insulina, tienes baja hemoglobina glicosilada, buena presión arterial, etcétera, pues tu riesgo real va a ser mucho más bajo que el de otra persona que también tiene 100 de ApoB, pero tiene ya problemas metabólicos, seguramente las paredes arteriales estén más dañadas y por tanto hay más probabilidad de que las partículas LDL se incrusten en esas paredes e inicien esa cascada inflamatoria que da lugar después a la aterosclerosis. Entonces, en resumen, cuanto peor estén otros marcadores, pues más agresivos debemos ser con el ApoB, pero entendiendo que son muchos parámetros a analizar, ¿no? Y uno de esos muy importantes es el otro que habías mencionado, que es la lipoproteína A. La lipoproteína A es un marcador que hoy llamamos que es un marcador genético porque no depende de nuestros hábitos, ni de lo que hacemos, ni a día de hoy lo podemos disminuir con medicación. Es cierto que se están desarrollando ahora mismo varios fármacos que parece que podrán disminuir los niveles de lipoproteína A, pero a día de hoy no tenemos ninguna herramienta real para cambiar nuestros niveles de lipoproteína A. Normalmente se toman valores de lipoproteína A por encima de 30 como de alto riesgo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si tienes 29, ¿significa que no tienes riesgo? No, es un espectro, ¿no? Entonces, a medida que va subiendo la lipoproteína A, el colesterol se hace más peligroso. Las partículas de ApoB se hacen más peligrosas porque, digamos que tienen más riesgo de oxidarse y de entrar dentro de esa pared vascular y acabar produciendo la obstrucción y la formación de las placas de ateroma. Y entonces, una persona que tiene una lipoproteína A en 80 no puede tener un ApoB en 80 o en 100. En esta persona tenemos que ser muchísimo más agresivos y bajar sus niveles entre 30 y 50, mientras que una persona que tiene una lipoproteína A en 5, pues a lo mejor podemos ser mucho más laxos y decir, vale, con 80, con 85, probablemente podemos manejar un nivel de riesgo aceptable. Y esto lo veo todos los días en personas que lamentablemente vienen y ya tienen un grado de obstrucción coronaria importante y son personas que se han cuidado, que se han hecho todos sus estudios, que han estado yendo al médico y han tenido niveles de ApoB entre 100, 110, 120, que no son para nada llamativos, pero para esa persona ese nivel es extremadamente riesgoso. Y ese es ese cambio en cómo observamos la medicina, ya no a un nivel poblacional, sino a nivel individual. ¿Cuál es el nivel óptimo para ti? Y que también cambia, yo creo, el enfoque de medir el riesgo con la medicina 3.0, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, si metes estos datos que estamos diciendo, una calculadora típica, ¿no?, de riesgo a 10 años, ¿no?, la ApoB, el LPA, tus otros marcadores metabólicos, asumiendo que sean normales, que no estén muy mal, pues esa calculadora te va a decir que tu riesgo a 10 años de tener un infarto es muy bajo. Y es verdad. Pero de nuevo, no nos interesa solo el riesgo a 10 años, sino a 30, a 40, sobre todo en enfermedades como la cardiovascular que se produce por exposición, ¿no? Es el área bajo la curva. Sí, y justo en este campo, que es en el campo del riesgo cardiovascular, tenemos unos estudios fantásticos que la mayoría de los médicos desconocen. Yo ni siquiera sabía que este tipo de estudio existía hasta que empecé a adentrarme en este mundo, que son los ensayos de randomización mendeliana. ¿No? Que esto es un poco complejo de explicar y no quiero entrar mucho en profundidad, pero son un tipo de estudios que evalúan los marcadores genéticos relacionados con los niveles de ApoB, de lipoproteína A y de colesterol LDL. Como son niveles genéticos con los que has nacido, nosotros podemos estimar tu nivel de todas estas partículas en base a tu genética y así calculamos una exposición a lo largo de toda la vida. Si yo estudio a personas que tienen 50 años y veo su genética, puedo saber cuál ha sido su exposición durante los últimos 50 años y esto es una de las herramientas que nos ha podido dar la capacidad
de estimar el riesgo a muy largo plazo y decir a ciencia cierta y sin miedo a equivocarnos que tener niveles de colesterol más altos es mucho más peligroso que tener niveles de colesterol más bajos. Es el gran beneficio de estos estudios de aleatorización mendeliana es que permiten convertir observaciones en ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Que es el estándar de oro para encontrar causalidad. Exactamente. Porque al final usan un experimento natural, que es la distribución aleatoria de variantes genéticas, y por tanto permiten comparar grupos, ¿no? En este caso, pues uno con una genética de más ApoB versus otra de más bajo ApoB y ver el resultado en el tiempo en enfermedad cardiovascular, en este caso, de esas diferencias, con lo que combinas lo mejor de los estudios observacionales, ¿no? Que se hacen a largo plazo y te permite hacer un seguimiento durante décadas, con lo mejor de un ensayo clínico que te permite aleatorizar a los grupos y establecer esa causalidad. Exactamente. Y otro factor que contribuye a muchas enfermedades crónicas, ¿no? Desde cáncer a problemas metabólicos y también cardiovasculares, es la inflamación crónica de bajo grado. En este caso, ¿cómo la medimos en marcadores o qué parámetros tenemos aquí para evaluar el nivel de inflamación crónica de una persona? Pues mira, el parámetro más utilizado y probablemente uno de los más útiles es la PCR ultrasensible. ¿No? La PCR ultrasensible, de hecho, la PCR es la proteína C reactiva, y cuando decimos ultrasensible es porque es un tipo de estudio donde intentamos detectar niveles muy bajos de activación de esta proteína. La PCR es un parámetro que se ha utilizado toda la vida en medicina, pero se ha utilizado para detectar enfermedad. Cuando veíamos niveles de PCR extremadamente altos, es un indicador muy potente de que tenemos algún tipo de infección o una activación del sistema inmunológico. Y eso nos permitía, oye, esta persona está más enferma, esta persona está menos enferma. Hay que buscar un problema infeccioso o no. Pero lo que nos ha dicho en los últimos estudios es que esta proteína también se eleva de manera mucho más progresiva y, digamos, a niveles mucho más bajos en procesos relacionados con la inflamación crónica. Que la inflamación crónica es la activación de bajo grado y de largo tiempo del sistema inmunológico cuando no debería estarlo, que produce un daño a nuestras células y a nuestro cuerpo. Como si activamos el ejército, de alguna forma, activamos la alarma, sale el ejército y no encuentra ningún enemigo y pues como ya está allí, pues lo que hace es atacarnos a nosotros mismos. Y esto hoy está más que demostrado que es un factor de riesgo para prácticamente cualquier enfermedad crónica, como bien has dicho, cáncer, demencia, enfermedad cardiovascular, ictus, porque produce un daño muy lento y progresivo que se ha llamado inflammaging, envejecimiento producto de la inflamación. Y me ha llevado una sorpresa muy importante porque justo hace unos 10 días estuve en un congreso de reumatología, de medicina tradicional, donde me invitaron a hablar de ponente y me llevé una gran sorpresa porque todos estaban hablando de inflammaging y de sarcopenia y de capacidad funcional, de conceptos que trabajamos de manera habitual en medicina de longevidad y que veo que están empezando a permear en la medicina tradicional y de hecho hay especialidades como en cardiología, donde ya se está tan establecido que los cardiólogos miden habitualmente la PCR ultrasensible y sabemos que niveles por encima de 3 aumentan muchísimo el riesgo cardiovascular y también puede ser una diana terapéutica para intentar mejorar el riesgo a nivel cardiovascular. El problema que tiene la PCR es que nos dice que hay inflamación, pero no nos dice de dónde viene. Nos dice, hay un proceso de inflamación crónica y luego tenemos que determinar cuál puede ser la causa, que hay infinitas. Las más frecuentes pueden ser cosas, malos hábitos como el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, el exceso de grasa corporal, la grasa visceral, infecciones de bajo grado de las encías o disbiosis intestinal, problemas del microbioma, problemas de la flora bacteriana vaginal. Hay cientos de problemas que una vez que detectamos que alguien tiene niveles elevados de inflamación crónica, pues tenemos que empezar a evaluar y diseñar estrategias para disminuir estos niveles de inflamación. Y otro marcador que no suele aparecer en las analíticas clásicas es la cistatina C. ¿Por qué recomiendas medirla? Pues mira, la cistatina C es un marcador que utilizamos para medir cómo funciona nuestro riñón. Tradicionalmente en medicina se ha utilizado la creatinina. La creatinina es un buen marcador de la función del riñón, se produce en el músculo y se elimina por el riñón. Normalmente, cuando se elevan los niveles de creatinina en sangre, es porque el riñón no está funcionando bien. Pero eso es cierto por una población que tiene baja masa muscular, que no entrena y, muy importante, que no toma creatina. ¿Vale? Porque como los que nos escuchan pues, también tienen mucha similitud en el nombre y es porque son moléculas que están relacionadas. La creatina entra en el músculo y cuando se utiliza se produce como producto de degradación la creatinina. Entonces, siempre que una persona esté tomando creatina, va a tener niveles elevados de creatinina en sangre.
¿Qué ocurre? Que vas al médico y el médico se alarma y te dice, para ya de tomar creatina porque el riñón te está dejando de funcionar y te vas a morir. Y no es cierto. El riñón está funcionando igual, pero lo que está ocurriendo es que el músculo está produciendo más creatinina, no que el riñón no la esté eliminando. Entonces, en personas que entrenan, que tienen alta masa muscular y que toman creatina, la cistatina C nos permite evaluar la función renal de manera segura, sabiendo que realmente no hay ninguna alteración. O sea, de allí viene ese mito de que no tomes creatina porque te va a dañar el riñón. Ocurre lo que decíamos antes, ¿no? Que si comparásemos con una población más deportista, con más masa muscular, incluso si no suplementasen con creatina, pues ya veríamos niveles más altos de creatinina por ese propio tejido muscular que acumula más fosfocreatina. Y si suplementas con creatina, pues obviamente más todavía. Pero al comparar al usar estos rangos normales en base a población sedentaria con baja masa muscular y que no suplementa, pues pueden producirse muchos falsos positivos. Y en este caso la cistatina C, pues te da una mejor visión, ¿no? Porque no es sensible a estos factores. Sí. ¿Qué ocurre? Que es más caro y por eso entiendo que no se usa en la sanidad pública, ni pública ni privada convencional 2.0, pero para ti a nivel individual sí te puede interesar gastar unos pocos euros más y tener una mejor visión o descartar un posible problema renal si te sale la creatinina elevada, ¿no? Sí, yo es algo que en todos mis pacientes lo tengo completamente establecido, principalmente porque yo en todos mis pacientes trabajo para aumentar la masa muscular y casi todos están tomando creatina. Entonces, si les mido una creatinina no me va a servir de absolutamente nada. Entonces, en personas que quieren optimizar su salud, es lógico que utilicen este marcador, que es un poco más caro que la creatinina, pero es algo que cualquier persona se puede permitir. Es importante, como dices, que la gente mejore su fuerza, su masa muscular, que tenga un buen ratio músculo-grasa, que tengan poca grasa visceral. El problema es que aquí muchas veces o tradicionalmente se ha usado el índice de masa corporal, el IMC, que a nivel poblacional es útil, sin duda, pero a nivel individual no tanto, ¿no? O sea, es muy engañoso. Sí. Hay métricas mucho más fiables o simplemente medir el perímetro abdominal nos da más información que el IMC. Sigue siendo muy impreciso. Entonces, aquí entiendo que recomiendas el DEXA como estándar de oro en tu práctica. Sí, el estándar de oro es la resonancia magnética del cuerpo entero, ¿vale? Porque nos permite ver realmente y cuantificar y separar al mínimo detalle lo que es grasa de lo que es músculo. De hecho, ya lo estamos empezando a implementar, la resonancia magnética, como estrategia para la composición corporal, pero es cierto que es un poco matar una mosca a cañonazos, ¿no? Es una de las herramientas más potentes que hay en la medicina y más caras para una información que podemos estimar de manera considerable con otras herramientas. Y ahí es donde entra el DEXA. El DEXA es un estudio que se llama de absorciometría de rayos X, que utiliza radiación, pero es muy importante que utiliza una dosis prácticamente nula de radiación. La radiación que recibes en un DEXA es menor a la que tienes al subirte un vuelo, 10 veces menor. Entonces, es prácticamente nada, ¿vale? No es algo que nos tenga que preocupar, decir, vale, estamos utilizando una prueba con radiación y los riesgos y la radiofobia y todo lo que puede venir por este tema. Y el DEXA nos permite estimar cuánto hueso tenemos, cuánto músculo, cuánta grasa y cómo está distribuido. Nos permite incluso saber cuántos gramos de grasa visceral tienes, y eso es muy útil para tener una medida inicial, para decir, este es el punto de partida, aquí estamos hoy. Y una de las cosas que es cierto es que un DEXA no cambia muy rápido. Entonces, no es una prueba que debamos hacer con mucha frecuencia, porque la composición corporal, ya sea para aumentar músculo o para disminuir grasa visceral, es algo que evoluciona muy lento. Y para esto utilizamos más la impedanciometría, que es una prueba que ya a nivel del dato absoluto no es tan fiable. Si te dice que tienes 60 kilos de músculo, a lo mejor pueden ser 65, como pueden ser 55, pero los algoritmos que utiliza son siempre el mismo algoritmo. Entonces, tampoco son comparables el de una máquina de una marca con el de otra marca, pero si tú una vez al mes o una vez a la semana te pesas en una báscula de impedanciometría, que son estas que te piden que cojas algo en las manos y tienen unas placas en los pies y utilizan la resistencia eléctrica del cuerpo para calcular también qué porcentaje es músculo, qué porcentaje es grasa y el agua que tenemos en el cuerpo, nos puede decir con bastante fiabilidad la tendencia, saber si estamos remando en la dirección adecuada o no. Yo a todos mis pacientes les recomiendo que cojan una báscula de impedanciometría en casa y que se pesen 2 o 3 veces por semana en las mismas condiciones, al despertarse, después de hacer pis, antes de beber o de comer nada, y eso me permite a mí evaluar
si estamos yendo en la dirección correcta, si el porcentaje de grasa va disminuyendo, si la cantidad de músculo va aumentando, y te permite tomar mediciones mucho más rápido y actuar sin tener que esperar una vez al año para hacer un DEXA y saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Sí, el problema de las básculas, entre comillas, baratas, ¿no?, de bioimpedancia es que solo tienen electrodos en los pies, son monofrecuencia, y eso hace que varíen mucho, ¿no? Haya fluctuaciones importantes según tu nivel de hidratación, en mujeres según el momento del ciclo menstrual y otros factores. Las básculas de bioimpedancia multifrecuencia, con electrodos también en las manos, ¿no?, las InBody, Tanita más avanzadas, son más precisas. Correcto. Pero bueno, al final, si tienes una buena línea base, tampoco te importa tanto los porcentajes exactos de grasa de músculo, va a haber fluctuaciones diarias, pero lo importante es que veas que la tendencia es buena, ¿no?, que te mueves en la dirección correcta. Sí, siempre le digo, oye, no te fijes en el dato porque mañana vas a estar por arriba, el día siguiente vas a estar por debajo, hay cierta variabilidad, pero lo que sí vemos es la media de esa línea hacia dónde se va moviendo y si estamos haciendo las cosas bien o no. Uh-huh. Y conectado con esto, sabemos también que nuestra fuerza o lo que nuestro cuerpo puede hacer en general, ¿no?, estas pruebas funcionales nos dan también mucha información, tanta información o más sobre nuestro estado real de salud que todo lo anterior, ¿no? ¿Qué pruebas funcionales destacarías aquí? Pues la más importante para mí es la prueba de esfuerzo con medición de gases, o lo que mucha gente llama la prueba del VO2 max. ¿Por qué? Porque el VO2 max es el marcador único que tiene mayor poder predictivo en la medicina tradicional. Ni el riesgo cardiovascular, ni el nivel de colesterol, ni el nivel de glucosa, ni incluso si has tenido un infarto previo, nos permite predecir con tanta exactitud cuál va a ser tu calidad de vida en el futuro. Porque el VO2 max, para todos los que nos escuchan, es la capacidad máxima que tiene tu cuerpo de absorber oxígeno y de utilizarlo. Y el oxígeno dentro del cuerpo se utiliza para mezclarlo con las fuentes de combustible, ya sean hidratos o sean grasas, para producir energía, ATP. Y esa energía es lo que nuestro cuerpo va a utilizar para absolutamente todo, desde para pensar, para producir hormonas, para mover los músculos, para realizar un esfuerzo, todo depende de esa energía. Y en esa ecuación, el factor limitante nunca es la cantidad de energía disponible, es cuánto oxígeno podemos meter. Lo que determina tu máximo nivel de energía es cuánto oxígeno puedes meter y utilizar en un momento determinado de esfuerzo. Entonces, sabiendo cuál es tu máximo nivel de oxígeno, yo sé qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Simplemente porque no puedes producir suficiente energía. Por ejemplo, si tienes un VO2 max de 35, yo te garantizo que no puedes correr una maratón. Es imposible, porque para correr una maratón, como poco debes estar cerca de los 45, es que si no, no puedes producir suficiente energía para poder completar 40 kilómetros corriendo. Pero nos interesa mucho más cuando tenemos niveles más bajos, porque ya no estamos hablando de correr una maratón o de actividades deportivas de élite. Estamos hablando de las actividades de la vida diaria. Cuando nuestro VO2 max baja de 20, pues ya empezamos a tener una dificultad grave para hacer las actividades del día a día, para subir escaleras, para ir a hacer la compra, para jugar con tus hijos. Y cuando baja de 10 es que ya estás prácticamente encamado. Estás en una situación de dependencia absoluta donde tu cuerpo no es capaz de producir energía para ninguna de las actividades y allí necesitas a alguien que te cuide. Entonces, yo viendo tu nivel de VO2 max hoy, porque además el VO2 max tiene una propiedad interesante que es que va bajando de manera muy predecible con la edad, sobre todo si no hacemos nada para cambiarlo. Entonces, yo viendo tu nivel de VO2 max, te puedo decir, cuando tengas 60 años ya no podrás jugar con tus nietos, cuando tengas 75 necesitarás a alguien en casa y cuando tengas 80 vas a estar en una silla de ruedas. Eso si no hacemos nada. Pero si hacemos las cosas bien, podemos cambiar ese futuro y asegurarnos de que tu calidad de vida va a ser la que realmente quieres tener cuando tengas 80 años. Sí, o sea, es fundamental mantener ese VO2 max, pero como complemento a lo que comentas, y siendo verdad todo lo que dices, tampoco es tan necesario hacerse una prueba de esfuerzo con máscara de gases y tal, porque, de hecho, si tú ves la mayoría de los estudios en los que nos basamos para hacer estas afirmaciones, no midieron realmente el VO2 max, o sea, lo estimaron en base a pruebas de capacidad cardiorrespiratoria, ¿no? Desde el test de Cooper al protocolo de Bruce y similares. Correcto. Y al final lo que puedes hacer está realmente limitado por esa capacidad cardiorrespiratoria y no tanto por el V2 max, que obviamente hay una correlación muy alta, ¿no?, entre una cosa y la otra, pero además el V2 max tiene un componente genético que igual hay gente que puede modificar o mejorar ese V2 max un 20-30%, pero puede mejorar un 50% su capacidad cardiorrespiratoria, sí, porque depende de otros factores más allá de ese consumo máximo de oxígeno, y al final esta capacidad es la que va a determinar o la que va a limitarte, ¿no?, y la que va a definir si puedes jugar o no con tus nietos a los 70 años, hacer o no esa ruta de montaña. O sea, en resumen, que están muy ligados los conceptos, pero por separarlos un poco.
Sí, yo creo que aquí el mensaje importante con el que se tiene que quedar la gente es que tu capacidad cardiorrespiratoria hoy es lo que va a decidir lo que vas a poder hacer mañana. Y es algo que normalmente no se solía ni medir, ni ningún tipo de medicina tradicional se toma en cuenta. Curiosamente, el marcador más importante que tenemos en medicina para poder saber cuál va a ser tu calidad de vida, que al final el 99% de las personas te dirá que entre calidad y años de vida, todos prefieren calidad. Sin duda. ¿Y qué más pruebas funcionales te parecen importantes? Y luego también nos centramos mucho en la fuerza, ¿no? La masa muscular es uno de los medidores más importantes a nivel de longevidad, pero va muy acompañado de la fuerza. Es cierto que hasta cierto punto, y en la mayoría de las personas podemos extrapolar que más masa muscular, más fuerza, pero hay sus matices. Y entonces no nos quedamos solo con la masa, sino que nos gusta evaluar la función de cada grupo muscular. La forma más simple es la fuerza de prensión, que se hace con un dinamómetro simple que cuesta 10 euros, y es ver cuánto puedes apretar las manos y calcular la fuerza. Es uno de los marcadores más importantes y por cada 5 kilos de fuerza que perdemos, nuestro riesgo de tener un infarto aumenta 16%. Es muchísimo. Te refleja la importancia que tiene tener fuerza. Y no es por tener fuerza en las manos, no es que las manos sean mágicas y si tienes manos más fuertes vas a vivir más. Es simplemente que es un indicador de la fuerza global del cuerpo, porque como las manos es lo que utilizas para mover todo... Pues... Claro, tiene la ventaja de ser una prueba muy sencilla, nada invasiva, pero lo ideal, el mejor indicador sería la fuerza del cuerpo global o al menos la fuerza de las piernas, ¿no? Pero bueno, la fuerza de agarre es un buen proxy, es un buen marcador aproximado de esa fuerza global, pero no es que mejorando solo la fuerza de agarre pues vayas a mejorar la salud, ¿no? Correcto. Y conectado con esto, pues también hay que considerar la potencia muscular, que de hecho en algunos estudios es todavía un mejor predictor, porque como decías, perdemos fuerza más rápido de lo que perdemos músculo, pero perdemos potencia más rápido de lo que perdemos fuerza, ¿no? Y entonces es también importante trabajar esas fibras tipo 2X más rápidas. Correcto, además esas son las fibras que te van a salvar de una caída, que las fibras de reacción rápida que van a evitar que cuando te tropieces y tengas 80 años realmente puedas mover el pie, que es algo que hoy damos por sentado la mayoría de nosotros, pero a medida que vamos cumpliendo años van cogiendo más relevancia. Y un par de pruebas muy simples que puede hacer cualquier persona para determinar también marcadores de fuerza pueden ser el dead hang, ver cuánto tiempo aguantas colgado una barra, que más o menos para una mujer de más de 40 años debería estar cerca del minuto y medio y para un hombre por encima de los 2 minutos. Entonces, si eres capaz de aguantar 2 minutos... 2 minutos es exigente, ¿eh? Si eres capaz de aguantar 2 minutos, pues yo sé que tengo suficiente fuerza en las manos. O para las piernas también está el test de levantarte del suelo desde las piernas cruzadas sin utilizar las manos. Si tú eres capaz de levantarte sin tener que apoyar una mano ni en la rodilla ni en el suelo y volverte a sentar, podemos decir que tienes piernas con suficiente fuerza. Y ese test no solo mide la fuerza, sino también equilibrio, movilidad, por lo que es una prueba sencilla, pero bastante reveladora, ¿no? Correcto. Y en la prueba de colgarte, pues no solo estás midiendo fuerza de agarre, sino también composición corporal, porque si tienes mucha grasa, pues te va a costar más aguantar, ¿no? Sí. Bueno, cambiamos un poco de tercio. Hemos hablado sobre todo de marcadores que podemos modificar en gran medida a través de nuestros hábitos. Y sabemos que la longevidad depende más de los hábitos que de los genes, pero sin duda los genes y especialmente ciertos polimorfismos pues también juegan un papel relevante y nos pueden ayudar a hacer algunos ajustes, a adelantarnos a posibles problemas, a ver dónde ponemos más atención, ¿no? En este sentido, ¿ves valor en un test genético? Y en ese caso, ¿a qué polimorfismos prestamos más atención? Sí, sin duda. Yo creo que es una herramienta muy potente que tenemos hoy en medicina que también hay que llevar con mucho cuidado porque corres el riesgo de ansiedad y de generar un daño a las personas. Entonces, esto es algo que yo estoy muy en contra de los test genéticos de hacerte en casa. Que te haces un test genético y luego te ponen allí una cantidad de información y te dicen de lo que te vas a morir y la gente pues entras en depresión porque crees que vas a tener un infarto mañana. ¿Vale? Y en genética, pues es muy importante hablar de que la genética casi siempre nos habla de probabilidades, ¿no? Porque tú nunca de un diagnóstico, excepto en algunos casos como por ejemplo puede ser el gen del BRCA1 o el BRCA2, los famosos BRCAs, que son genes que nos hablan del riesgo de cáncer de mama. Entonces sabemos que una persona que tiene estos genes tiene una probabilidad altísima del 80 o del 60% de tener cáncer de mama o de tener cáncer de ovario. Y son en estos casos donde muchas veces nos lleva a tomar una actitud preventiva, sobre todo en mujeres que ya han tenido descendencia o que están ya en menopausia, y dicen, oye, si tengo un 80% de riesgo de tener un cáncer de mama, a lo mejor prefiero quitármelas antes de tenerlo. Y así porque es cierto que el cáncer de mama tiene muchos tratamientos, pero hay un pequeño porcentaje que todavía siguen siendo fatales. Entonces, ¿por qué asumir ese riesgo adicional? Y esto es una decisión completamente personal.
pero te digo, porque es algo que hago en todos mis pacientes, estudio genético, y todos los que lo han detectado han decidido someterse a la cirugía profiláctica para eliminar ese posible riesgo. Luego hay otro grupo de genes, que son la mayoría, que ya no tienen una relación tan uno a uno de si tengo esto me va a pasar esto, que nos hablan del riesgo. Si yo tengo esta alteración genética, es más probable que desarrolle una enfermedad, pero no significa que la vaya a desarrollar. Uno de los más importantes es el gen de la ApoE, que es otra apolipoproteína, en este caso con el cerebro, y el gen de la ApoE tiene 3 variantes, el número 2, el número 3 y el número 4. Y los números 2 son de protección, los números 3 son de riesgo intermedio y son los que tenemos la mayoría de las personas. El 80% de las personas son ApoE 3.3 y el número 4 es el que realmente nos interesa porque aumenta muchísimo el riesgo de tener este tipo de problemas, sobre todo de enfermedad de Alzheimer. También está relacionado con enfermedad cardiovascular y otros problemas, pero principalmente Alzheimer. Entonces, en personas que detectamos que tienen este riesgo, por ejemplo, personas que tienen ApoE 4.4, el riesgo de tener Alzheimer está en torno al 5%. Por suerte son muy pocos, pero los tenemos también. Perdona, José, dijiste 5% de riesgo de Alzheimer con ApoE 4. El 2% de la población tiene 4.4 y el riesgo de desarrollar Alzheimer es del 50%. Ok, te había entendido el 5%. Y te diría que el riesgo es el 50%, creo que a los 65 años, si no recuerdo mal, pero a los 80 es incluso más, ¿eh? 70-80% de riesgo. Pero bueno. Entonces, si tú sabes esta información cuando tienes 45 años, puedes tomar muchísimas acciones porque sabemos que hay gran cantidad de marcadores que influyen en el Alzheimer de manera temprana. Entonces, tú puedes incluso llegar a reducir ese riesgo en un 60% haciendo las cosas bien y sigue siendo un riesgo alto, pero a cualquier persona que nos esté escuchando, si te dices, oye, tu riesgo es del 60% o es del 15%, pues yo me quedo con el 15%. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando se estiman estos riesgos se hace en base a población general, sedentaria, sin buenos hábitos, y no es lo mismo el riesgo en una persona con ApoE 4 que se cuida respecto a otra que no, ¿no? Y de hecho hay estudios interesantes que indican que en personas con 1 o 2 copias de ApoE 4, los buenos hábitos y algún suplemento, creo que era de omega 3, reduce más el riesgo que en personas sin estas variantes. Sí. Bueno, y ya para terminar con las pruebas, una de las más recientes en el campo de la longevidad es la resonancia magnética de cuerpo entero, que antes la mencionaste, para analizar la composición corporal. Hay muchos especialistas que no la recomiendan porque puede generar muchos falsos positivos, ¿no? Muchas alertas innecesarias, pero danos tu visión. ¿Qué crees que aporta respecto a otras pruebas y qué problemas o riesgos puede tener? Pues mira, la resonancia magnética de cuerpo entero, como su nombre indica, es meterte en una máquina de resonancia y evaluar todos los órganos del cuerpo en busca de posibles problemas. Y hay personas que están muy a favor y que están muy en contra. Yo creo que con la información adecuada y con una guía correcta aporta mucho más de lo que te puede quitar. Vamos a empezar por los beneficios, vamos a empezar por las cosas buenas, ¿no? Entonces, esto es una forma de mirar todo lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo a nivel principalmente de alteraciones estructurales, aneurismas, tumores, problemas macroscópicos que podemos ver dentro del cuerpo, que hay muchos tipos de problemas que pueden ocurrir durante años en tu cuerpo y que son asintomáticos que podrían llegar a poner en peligro tu vida. Entonces, lógicamente, si estamos mirando dentro del cuerpo, podemos llegar a encontrar problemas como un aneurisma o un tumor pequeñito que, de no haberse encontrado, en el futuro podría haber significado la muerte o una enfermedad grave. Entonces, lógicamente, a cualquier persona que le haces una resonancia magnética y encuentras algo y le salvas la vida, te dirá que es la mejor prueba que ha utilizado y que es el dinero mejor invertido que ha hecho. Pero también es cierto que todos tenemos mucha variación dentro de nuestro cuerpo y que te diría en el 90% de los casos encontramos algo que no tiene relevancia, ¿vale? Como puede ser un quiste renal, un quiste hepático, un nódulo tiroideo, cualquier tipo de problema que son lo que llamamos hallazgos benignos o incidentalomas, es decir, hallazgos incidentales, nódulos en las glándulas suprarrenales que no tienen realmente un significado patológico y tienen dos cosas. Uno, que pueden producir estrés, que a alguien cuando le dices, oye, te hemos encontrado un tumor en el hígado que probablemente sea un hemangioma y no vaya a pasar nada, pero bueno, lo vamos a vigilar en el tiempo y ver qué pasa. O sea, esto es una fuente de estrés, obviamente, y además es una fuente de agresiones, ¿no? Depende de cómo reaccionas a cada uno de estos hallazgos. Si te hacen una resonancia y ven que hay algo en el hígado y resulta que es algo benigno que podíamos haber ignorado, pues a lo mejor acabas en una biopsia y esa biopsia tiene sus riesgos, pero aquí para nosotros lo más importante es el seguimiento.
¿no? No es lo mismo hacerte una resonancia y que te den un informe y ya luego tú ves qué haces, hacer una resonancia en un programa donde en 3 meses lo repetimos con una ecografía, a los 6 meses hacemos otra resonancia, evaluamos realmente el crecimiento o el cambio en esos marcadores y nos permite tomar decisiones lo menos agresivas posibles porque sabemos que vas a tener un seguimiento muy estrecho. En la mayoría de los casos no tenemos problemas con incidentalomas, no intentamos hacer biopsia a todo lo que encontramos e intentamos hacer una parte de formación muy importante donde le expliquemos a alguien realmente qué es lo que hemos encontrado, cuál es el riesgo que eso tiene y un plan de acción muy claramente establecido. Si en ese plan de acción detectamos que ese incidentaloma o ese hallazgo aumenta de riesgo, porque además a nivel radiológico tenemos muchas herramientas que nos permiten decir si una lesión tiene más riesgo de ser agresiva o probablemente sea algo benigno. Si vemos que se mantiene por el camino benigno, se queda vigilado y no hay que hacer nada más. Si detectamos el más mínimo cambio que nos indica que puede ser algo agresivo, pues allí sí tendremos que pasar a la biopsia y probablemente podamos salvar muchas vidas. Porque además, justo en el cáncer, que es donde tiene mayor aplicación, la diferencia entre sobrevivir a un cáncer o no depende fundamentalmente del momento en el que lo encuentras, ¿no? Mucha gente no sabe que un cáncer puede estar durante años dentro de tu cuerpo sin dar ningún síntoma y solo aparece cuando ya está en una etapa 3 o una etapa 4, que son las últimas etapas, donde ya se ha esparcido, donde ya es grande, donde ya produce síntomas y donde la probabilidad de sobrevivir es mucho menor. O sea, si podemos encontrar esos problemas cuando todavía no han desarrollado suficiente agresividad y no se han esparcido por el cuerpo, la probabilidad de que todo vaya bien es mucho más alta. O sea, yo creo que la clave está en ese seguimiento y en ayudar al paciente a tomar decisiones, ¿no? Porque evidentemente si encuentras algo grave, como decías, pues estas pruebas son muy útiles, pero con el nivel de falsos positivos que generan, pues puede terminar causando daño, punto uno, por esa ansiedad inicial y después por posibles biopsias o pruebas innecesarias que se hagan, ¿no? Y para evitar eso, pues necesitas, como comentas, alguien que te explique todo bien, que haga ese seguimiento después y te asesore sobre qué tienes que hacer o qué tiene sentido vigilar, ¿no? Y conectado con esto, creo que puede ser útil, ya para terminar, que nos cuentes cómo es el proceso general en tu clínica 3.0, ¿no? Desde que entras, cómo defines las pruebas que se hacen, el seguimiento, versus quizás lo que estamos acostumbrados con un enfoque de medicina convencional. Pues mira, nuestro abordaje es, una de las principales diferencias es que no creemos en las consultas aisladas, ¿no? Todos nuestros programas son programas anuales, donde vamos a tener ese seguimiento longitudinal, la evaluación de cómo va cambiando tu cuerpo para poderte realmente producir un cambio y evolucionar de esa recomendación típica del médico de cabecera de toda la vida, ¿no? Señora, que sepa usted que tiene que hacer más deporte y comer mejor, ¿no? Eso todos lo sabemos que tenemos que hacer más deporte y comer mejor, pero ¿y cómo hago eso? Entonces, eso es lo que obtenemos a través de ese seguimiento longitudinal. Y luego otra parte muy importante para mí es justamente todo lo que hemos hablado de diagnóstico. A mí no me gusta darle a nadie recomendaciones sin saber primero cómo está su cuerpo. Entonces, para nosotros, todos nuestros programas empiezan el día cero con esa evaluación súper completa que incluye todas las pruebas que acabamos de hablar, la resonancia de cuerpo entero, miramos dentro de las arterias coronarias, resonancia cerebral, miramos el VO2 max, la masa muscular, la genética, la epigenética, el microbioma, diferentes pruebas que nos indican cómo está funcionando tu cuerpo a todos los niveles y en base a esos biomarcadores es donde vamos a ejecutar el plan. El primer plan es el plan de optimización, donde vamos a encontrar cómo está funcionando cada uno de los órganos de tu cuerpo a nivel de recuperación, de inflamación, de riesgo cardiovascular, de metabolismo, de sueño, todas las cosas que afectan tu día a día. Vamos a encontrar cuáles están en un rango fuera del óptimo y vamos a intentar tomar acciones para conseguirlo. Eso tiene un efecto tremendo en tu calidad de vida, ¿no? Si empiezas a tener más energía, más líbido, te sientes como te sentías hace 20 años, tienes más fuerza, vives más feliz. En general, tu día a día mejora mucho. Y por último, todos esos datos los metemos en modelos predictivos a largo plazo para saber cuál es el riesgo de enfermedades que puedes tener en el futuro y diseñar estrategias individualizadas para disminuir ese riesgo. Ese riesgo nunca va a ser cero, pero si estamos jugando una partida de póker, tú quieres tener el par de as en la mano, ¿no? Que es el final donde vas a tener la mayor probabilidad de ganar. Y durante ese año, pues nos encargamos de optimizar cada uno de estos parámetros, la nutrición, el entrenamiento, el descanso, la gestión del estrés, los suplementos, las hormonas, si hay que utilizar algo farmacológico, lo utilizamos,
intentamos dar un seguimiento y repitiendo esas pruebas a lo largo del año para comprobar que realmente estamos produciendo el cambio. Ya no es simplemente que tienes que entrenar, sino esta es tu rutina de entrenamiento, esta es la del lunes, la del martes, la del miércoles, esto es lo que vas a comer cada día, y dentro de 6 meses quiero ver un cambio en tu DEXA, quiero ver que tu impedanciometría va yendo en la dirección correcta, quiero ver una disminución en tus factores de riesgo cardiovasculares, y así sabemos que lo que hacemos realmente funciona y ya no actuamos bajo lo que creo que se debe hacer, sino qué es lo que funciona mejor para tu cuerpo. Y creo que ver cómo mejoran todos los marcadores, o la mayoría, ¿no? Además de verte mejor, de sentirte mejor, pues también contribuye a esa motivación. Sí, y a la adherencia, ¿no? Exacto, cuando ves que realmente estás progresando en la dirección correcta, te motivas, y a lo mejor antes te costaba ir 3 días a entrenar, pero es, bueno, sabes, mira lo que estoy mejorando con 3 días, imagínate si voy 5. Y si quito el alcohol, a lo mejor me voy a encontrar mucho mejor, voy a mejorar mi sueño y mi recuperación va a ser mucho mejor. Y entonces eso te va llevando a ir sumando hábito a hábito, pero además siempre se lo digo a todo el mundo, esto no es algo de 3 meses, ni es una dieta, ni es vamos a intentar mejorar esto para verme mejor el verano siguiente, ¿no? Esto es algo de toda la vida, y una vez que empiezas no puedes parar. Justo ayer estaba con un paciente y me decía, ¿y esto hasta cuándo lo voy a hacer? Y bueno, pues hasta que quiera seguir viviendo bien. En el momento en que digas, pues mira, es que ya no quiero seguir viviendo, pues para. Esa es la clave, ¿no? Ya no en la medicina, sino en general, dejar de ver, pues eso, todo el autocuidado, el ejercicio, la dieta, dejar de verlo como un sacrificio temporal que hago unos meses para el verano o para perder unos kilos o mejorar un marcador de riesgo, y empezar a verlo como parte de mí, parte de lo que soy, ¿no? Es un tema más psicológico, del mindset, de identidad, sí, pero es necesario para una transformación real y duradera. Es lo más importante. Perfecto, José, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por empujar esta medicina 3.0 que tanta falta hace, y nada, seguimos en contacto. Cuídate mucho. Muchas gracias a ti, Marcos. Un saludo. Un abrazo. Antes de que te vayas, una novedad. Si quieres leer gratis el resumen de este episodio y otros anteriores, puedes ir a fitnessrevolucionario.com/notas y ahí podrás acceder a ellas de manera inmediata. Muchas gracias.